Quiero aprovechar este 17 de octubre para hacer una reflexión. ¿Es verdad que hay comunismo en Argentina y que es tan predominante como dice el presidente? Si miramos por un momento el mapa de Sudamérica, podemos notar que en todos los países gobiernan o han gobernado partidos socialistas, comunistas o abiertamente de izquierda, excepto en Argentina. Acá nunca gobernó a la izquierda. Históricamente ha sido la carreta al final del convoy, siempre con un 2 o 3 o hasta históricos 5% de los votos. El caudal de voto progresista y popular recayó en el peronismo y antiguamente, muy antiguamente, en el radicalismo. Esto se da por la combinación de dos partes fundamentales, la política y la idiosincrasia. Si nos remontamos al momento después de la Revolución de Octubre de 1917, podemos ver el alzamiento del movimiento marxista. Esto hizo que muchos trabajadores europeos con este pensamiento sean perseguidos y terminen emigrando a Argentina. Acá se formaron grupos comunistas, socialistas y anarquistas que representaban a los trabajadores de las fábricas. Pero esto sucedía en Buenos Aires. Los trabajadores del campo quedaron aislados del movimiento y sin esta organización bajo el lema marxista, estos se organizaron de manera independiente unas de otras. Sumado a esto, para cuando la Revolución de Octubre se desarrolló, acá ya teníamos un primer movimiento popular, el radicalismo. Hoy es insólito pensarlo, pero el primer gobierno elegido de manera popular fue el de la Unión Cívica Radical. Hoy son parias, pero en ese momento, bajo el mandato de Hipólito Yrigoyen, lograron ganar las primeras elecciones de voto secreto masculino. Aunque tenemos que tener en cuenta que la base del voto era una clase media un poco más acomodada, no tan pobre. Al principio, este fue un gobierno de medidas populares, lo cual alineó una parte de los trabajadores. Luego de las malas decisiones de los radicales y luego del golpe del 30, los movimientos de izquierdas tomaron más poder en el proletariado. Sin embargo, no había posibilidad de que ejerzan, ya que no había un sufragio legítimo o de plano habían dictaduras. En el 43 surge el movimiento que agrupa a los trabajadores. Cuando Perón asume como secretario de Trabajo y empieza a darle pelota a los laburantes, todos quedan maravillados. Luego de años de lucha, una persona les daba lo que pedían, derechos. Es entonces cuando sucede aquello que marca el inicio del peronismo, el encarcelamiento a Perón por parte de su propio gobierno. El 17 de octubre se llenó Plaza de Mayo pidiendo que se libere a Perón. Esto es parte de una idiosincrasia nacional, el hecho de que si un loco lucha por vos lo defendés hasta la muerte. Y lo que luchaban eran los trabajadores. Coparon la plaza, rompiendo con toda regla estética de la época. El gran triunfo se dio cuando finalmente gana las elecciones con el 53% de los votos en primera vuelta. El peronismo se diferenció del radicalismo. La UCR tenía una base electoral medianamente conservadora, más clase media con apoyo popular, mientras que el Partido Justicialista era de base popular con algún que otro apoyo foráneo. Perón le hablaba directamente a los trabajadores y se reunía con sus líderes, los sindicatos. Y las medidas de su gobierno fueron hacia esta base. Por eso, si eras un trabajador de la época, te ibas a acercar al movimiento, porque no te estaba prometiendo nada, estaba haciendo. A diferencia de los partidos de izquierda que prometían cosas. Ese fue un punto de quiebre. ¿Por qué me voy a ser comunista si siendo peronista me está yendo bien? Y cuando llega la etapa oscura, me va a tocar resistir para volver a cuando estaba bien. Acá nace el peronismo como movimiento y como partido, con la justicia social como estandarte. Acá está la diferencia que no se menciona tanto con los partidos marxistas, la relación con la iglesia. Los movimientos de izquierda están en contra de la iglesia. Marx decía que era el opio de los pueblos. La única manera que tenés de imponer eso en países muy religiosos como Rusia es a través de la supresión de la democracia. Ahora bien, en países que no tienen una gran injerencia religiosa como Uruguay, podés pensar una izquierda fuerte sin la religión. Acá en Argentina no resulta, porque la fe está impregnada en los sectores populares. Y de ahí nace la justicia social del peronismo, basado en la doctrina social de la Iglesia Católica. Una serie de enseñanzas sobre el cuidado del más vulnerable, el cuidado mutuo, la ayuda mutua y, básicamente, lo que conocemos como justicia social. Esto no es una casualidad.
Lo podemos leer en el libro de Vita, llamado Mi mensaje. Ella cuenta que Perón sabe de la fe de su pueblo y toma eso como base. Podemos decir que el peronismo no intenta imponer un pensamiento al pueblo, como lo haría el comunismo o el socialismo, sino que toma las quejas y los pedidos de ese pueblo para construir sobre ellas. Cuando hablo de fe, no es necesariamente la religión católica. El pueblo argentino es uno de fe. Nosotros somos muy creyentes de lo que cada uno elija. Están los que van a misa, los que leyeron toda la Biblia, los que no leyeron pero creen en Dios o en santos como la Virgen de Luján. Hace poco fue la peregrinación. Incluso tenemos nuestras propias figuras religiosas, como el Gauchito Gil, que es una mezcla entre leyenda urbana con santificación, el Padre Mario, Maradona, Gilda o Evita. Incluso en personas que rechazamos las formas tradicionales, tenemos algo de fe. Hay gente que cree en la astrología o energías, y otros somos supersticiosos. Esa es la muestra de que somos un pueblo de fe. Además de esto, el peronismo tiende al pragmatismo. Hay una doctrina, hay una filosofía y un camino. Pero esto se lleva a cabo de manera que las voluntades de los integrantes se complementen y se realicen. Vamos a ver muchas peleas en el peronismo, pero al final termina habiendo unión, y siempre bajo una figura. Si lo comparamos con los partidos de izquierdas, ellos siempre están peleando, pero no se unen. Siempre van fragmentados a las elecciones. Termina primando la ideología sobre el pragmatismo, que no está mal, es una forma de hacer política, pero es una que no lo lleva a ningún lado, solo a ocupar unas bancas en un congreso, no a gobernar. Por supuesto que estos no son los únicos factores que hicieron que el peronismo sea la representación del pueblo, pero son los que no se hablan tanto. El objetivo es hablar de cómo el peronismo no trató de traer una idea, sino de tomar la idiosincrasia del país para construir una política.